Dios le bendiga, hermanos, amén. Bienvenidos una vez más, gracias por estar ahí listos, atentos ya, amén, para recibir esta palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche, amén. Espero que estén con ganas, con deseos de aprender, amén, porque por eso estamos aquí, para tratar de enseñar la palabra, para que usted viva en victoria, amén. Y tratamos de cubrir todos esos detallitos que a veces no nos enseñan, ¿verdad? Porque en la iglesia a veces nos enseñan a ser muy espirituales, pero no nos enseñan a ser esposos o padres o hijos o amigos. No nos enseñan los detalles de la vida, amén, de lo que Dios quiere que aprendamos para que vivamos en victoria. No todo se trata de que va a caer fuego del cielo o que Dios va a bajar y nos va a transformar de un día para otro. No, hay muchas cosas que tenemos que aprender, amén. Y yo creo en ser espiritual, porque la Biblia dice que tenemos que ser santos, amén. Pero también creo que a veces las personas exageran mucho, ¿verdad? Por eso muchas veces hay gente que no se quiere acercar a la iglesia, porque en lugar de ser nosotros los cristianos de bendición, pues son de tropiezo, amén. Y nosotros hemos aprendido que Dios no puede hacer nada con el que no quiere nada, pero Dios está dispuesto a trabajar con los que queremos, amén. Dios nos dijo a nosotros una vez: trabajen con los que quieran, y con los que no quieren, pues ni yo puedo. Así nos dijo el Señor. Nosotros trabajamos con la gente que esté dispuesta, que tiene ganas, que tenga deseos de crecer, de aprender, de cambiar, amén. Pero también les enseñamos que es un proceso, no es de la noche a la mañana, amén. Y una de las cosas que los cristianos, en que los cristianos batallan mucho, es en el discernimiento, en saber discernir lo bueno y lo malo, lo que es de Dios o no es de Dios. Y a veces el diablo nos engaña y nos pone cosas malas que parecen buenas, amén. Y a veces a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo, y el diablo nos engaña. ¿Por qué? Porque no tenemos ese discernimiento que Dios quiere que tengamos, amén. Y son apariencias que el diablo pone a veces para engañarnos a nosotros los cristianos, amén. En esta noche yo voy a hablar un poco de ustedes acerca de eso, de las apariencias que el enemigo pone en nuestras vidas, amén, y qué debemos de hacer para saber si es Dios o no es Dios el que nos está hablando, para que el diablo ya no nos esté engañando, amén. Antes de empezar, vamos a orar. Cierre sus ojos, amén, y le damos gracias a Dios y por su palabra, amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por esta oportunidad más que me das de estar aquí, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que ya están listos escuchando, Padre. Espíritu Santo, yo sé que eres tú el que nos hablas, nos enseñas, nos haces entender las cosas, Padre, el que nos das el querer como el hacer, dice tu palabra. Y oro por cada uno de los que están escuchando en esta noche, Señor, que reciban esta palabra, Señor, y la retengan en sus mentes, para que cuando llegue el momento de practicarla, Señor, la practiquen, Señor, y que sea de bendición para sus vidas. Te doy gracias, Padre, por todo. Dame palabra, Señor, para que yo la pueda compartir con la iglesia, Padre. A ti sea la honra y la gloria por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, amén. Vamos a comenzar, amén. Prepárese y ya sabe, apunte los versículos para que usted los siga leyendo, los siga estudiando después de que terminemos, amén. Y estúdielos. Le hemos dicho muchas veces: vea los videos si puede, si no, saque sus apuntes o sus notas y estúdielas, repáselas y deje que Dios le siga hablando, amén. Porque a veces en la predicación nos perdemos algunas cosas, ¿verdad? Pero por eso queremos que usted siga, es como tarea para usted, amén, para que usted siga aprendiendo más y más y tenga más
armas con que defenderse, amén, cuando el enemigo viene a su vida. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, y el versículo 7. Amén. Dice la Biblia, es muy cortito, pero es algo que quiero compartir con ustedes. Amén. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Y yo sé que esto, yo le he dicho a usted que hay versículos que se pueden usar en diferentes enseñanzas. Amén. Porque la palabra de Dios no nomás es para un versículo, no nomás es para una cosa. La palabra de Dios, hermano, encierra muchas cosas. Amén. Y nos falta mucho que aprender. Pero conforme vamos aprendiendo, pues hay que esforzarnos para practicarlo, amén. Pero dice la Biblia que por fe andamos, no por vista, amén. Eso es lo que dice la Biblia, amén, pero la mayoría de las veces es al revés, andamos por vista y no por fe, amén. Por eso aquí en Ministerio Palabra Fiel y Verdadera nosotros decimos que nuestra vida no es por lo que vemos, ni oímos, ni sentimos, es por fe, porque eso es lo que la Biblia dice, andamos por fe, no por vista. Pero la mayoría de los cristianos, y obviamente los que no son cristianos, ¿verdad? Pero lo triste es que muchos cristianos no saben esto, no conocen esto y se guían por lo que ven. Le hemos dicho, ¿verdad? Por lo que oyen, lo que sienten también, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces es por lo que vemos, por la vista. Y el diablo sabe eso. Amén. El diablo sabe que uno de los problemas de la humanidad, en la iglesia o fuera de la iglesia, es que nos dejamos llevar por lo que vemos. Amén. Y cuando tú ves algo, a veces sacas conclusiones. Miraste algo y el diablo te pone algo en tu mente que no es. Y nos aferramos a que sí es, ¿verdad? Y ahí es donde el diablo entra y empieza a trabajar en nosotros, porque él sabe que nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Yo compartí esto con la iglesia hace un tiempo atrás y yo sé que esto les ha ayudado mucho, ¿verdad? Pero pues si ya se les olvidó, pues vamos a refrescar nuestras memorias, amén. Pero ese es uno de los problemas que tenemos, que miramos y sacamos conclusiones. ¿No le pasa a usted eso? Sí, a todos nos ha pasado, hermano. Y si no tenemos cuidado nos va a seguir pasando y es una arma poderosa que el diablo usa. Y la vista ha destruido muchas vidas, amén, muchos ministerios, ha destruido muchos hijos y hijas de Dios, amén. Pero Dios quiere que usted y yo sepamos, amén. Pablo le escribía a los corintios porque él quería. Los corintios pues era una iglesia, era un puerto, se dice, ¿no? Y había mucho pecado ahí, mucha prostitución. Por eso, si usted lee el 1 y 2 de Corintios, Pablo les hablaba fuerte a esa iglesia porque ahí llegaba mucha gente de afuera, pues era así un puerto, se dice, ¿no? Ahí llegaba mucha gente de afuera en barcos y todo eso y pues había muchos negocios chuecos, como digo yo. Y ellos pues, aunque eran cristianos, pero todavía estaban adaptados a su antigua manera de vivir. Y una de esas cosas era que miraban y juzgaban y se guiaban por lo que miraban. Por eso él les escribió muchas veces muy fuerte, amén. Pero a mí me gusta esta escritura porque dice que les quiso enseñar él que no es por vista, como cristiano, no es por vista como tú debes de vivir, es por fe. Y es todo lo contrario, porque con la vista tú ves y crees y juzgas y como sea, ¿verdad? Pero por fe tú crees antes de ver. Y esa es la diferencia. A Dios se le cree antes de ver. No vamos a ser como Tomás, que tuvo que ver para creer, ¿verdad? Y Cristo se enojó con él. Pero la palabra de Dios dice eso, que literalmente sí, las apariencias engañan. Amén. Y nos dejamos llevar en muchas cosas. Amén. Leíamos, me acuerdo cuando compartí esta escritura, leíamos en Marcos. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 11. Amén. Y el versículo 13, creo.
Le digo creo porque a veces estoy estudiando y de repente apunto algo mal y cuando lo voy a leer aquí no es la escritura que quiero, ¿verdad? Al principio cuando empecé a compartir la palabra aquí en la iglesia y apuntaba algo mal, me ponía bien nervioso y no sabía qué hacer, pero uno va aprendiendo y pues si apunté mal, digo, pues seguimos con la que sigue, ¿verdad, hermano? Pero ahí en Marcos capítulo 11 y el versículo 13 dice, el 12 dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Es Jesús el que tuvo hambre. El 13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, escuche, era una higuera que tenía hojas, no estaba pelona. Y esta escritura me gusta usarla mucho a mí, aún en pláticas así que tenemos, ¿verdad? Porque nos enseña cómo si no tenemos cuidado a veces, ¿verdad? Pueden pasar cosas que nos engañan. Y dice la Biblia que en el 13 dice que Cristo miró la higuera de lejos, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Amén. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Cristo miró la higuera que tenía hojas. Amén. Yo le explicaba a la iglesia la otra vez cómo Cristo miró la higuera. Pero usted sabe que Cristo es literal, es Dios, ¿verdad? Dios andando aquí en la tierra. Él conocía y sabía todas las cosas. Y lo que él usaba, a veces, hermano, él usaba mucho las oportunidades que él tenía para enseñarle a los discípulos, porque él también a nosotros, porque él sabía que estas escrituras se iban a quedar escritas aquí para nosotros, para que nosotros viviéramos por ellas también. Amén. Y iban sus discípulos con él y dice la Biblia que él fue a ver si había fruto en la higuera, pero la higuera no tenía fruto y se enojó. Cristo se enojó y la maldijo. Y los discípulos ahí estaban viendo y oyendo. Amén. Mucha gente dirá, pues Cristo tenía algún problema, ¿verdad? Porque si él sabía que no era tiempo de higos, ¿por qué quiso que la higuera tuviera higos? Pero él sabía que los discípulos lo estaban escuchando y él siempre quiere enseñarnos algo en su palabra. Amén. Mire, el Espíritu Santo, esto de Dios es muy sensible. Usted tiene que estar atento a la voz de Dios. Es una de las cosas que le quiero explicar. Y usted tiene que aprender a escuchar la voz, al Espíritu Santo, la voz de Dios, para que el diablo no lo engañe. Amén. Yo le digo a la iglesia siempre, oren por discernimiento, porque la iglesia necesita discernimiento. Pero el discernimiento Dios no te lo da si tú no buscas de Dios. Por eso aquí enseñamos nosotros. Aquí han venido pastores a visitarnos que me dicen a mí, hermano, ¿por qué predicas tanto de la santidad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y cuando tú te esfuerzas por vivir en santidad es cuando te acercas más a Dios. Tu relación con Dios es más íntima, más personal y Dios empieza a tratar contigo y empiezas a experimentar cosas en Dios. Amén, pero si no buscas de Dios, si no haces lo que se te enseña o te esfuerzas por practicar la palabra, el diablo te va a engañar, hermano, porque la sabiduría, el discernimiento, todo lo que está en la palabra, te hemos enseñado eso. Amén. Entonces, más adelante, después de que pasó Cristo todo eso, le preguntaron los discípulos en el 20, le dijeron, y pasando por la mañana, dice, vieron que la higuera se había secado, ahí en el 11:20, se había secado desde las raíces. Usted nota, la higuera tenía hojas, estaba bien verdecita y Cristo la maldijo y de la noche a la mañana se secó desde las raíces. Entonces Pedro dice, acercándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Fíjate lo que le dijo Cristo. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Es todo. Y de ahí para abajo les enseña que si tú tienes fe en Dios, le vas a decir a este monte, quítate, y se va a quitar. Y les empezó a enseñar de la fe. Amén.
Pero a mí me sorprende porque no había higo, maldijo la higuera, se secó y los discípulos le preguntaron, ¿por qué, Señor? Como diciendo, la higuera, ¿qué culpa tiene? Pues no es culpa de la higuera, ven, hermano, pero Dios aprovecha las oportunidades para enseñarnos cosas a nosotros. Entonces, ese árbol se miraba muy bonito, le digo yo a la iglesia, ¿verdad? Si usted lo miró de lejos, lo miraba de lejos, decía, está verde, tiene higos, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios nos enseña a nosotros que no nos vayamos con las apariencias. Amén. No tenemos nosotros que dejarnos llevar por lo que vemos. Amén. Cristo sabía que no era tiempo de higos, pero dijo, a lo mejor hay un higo todavía. Amén. Y fue y miró y no había higos. Amén. Y como tenía hambre y la higuera no tenía higos, pues se enojó y la maldijo, ¿verdad? Y dije, Cristo era malo. No, hermano, no era malo, porque mira, la Biblia nos enseña, yo le enseño a la iglesia aquí, y ya se los he dicho a ustedes también, que nosotros no somos cristianos de temporadas, ¿verdad? Que no hay invierno, verano, otoño, nada de eso. Nosotros somos cristianos todo el año, o sea, no vas a ser cristiano por 3 meses y dejar de ser cristiano por otros 3, no. Y tú como cristiano tienes que dar fruto todo el año. Aquí no hay tiempo de fruto, no tiempo de fruto. La Biblia dice que a lo que la planta esta se refería, no era tiempo de que diera higos, ¿verdad? Pero Cristo quiso buscar un higo y no había y se enojó, pero aprovechó para enseñarnos algo acerca de la fe. Amén. Pero yo le hablo de este versículo porque hay veces que nosotros vemos las cosas y las miramos muy bonitas. Escuche, yo le he dicho aquí a la iglesia, yo le enseño a la iglesia que no sean confianzudos, no se confíen de todo. Mira, el diablo sabe cuando tú eres muy confianzudo. Hay gente que oye hablar de Dios y piensa que alguien le menciona a Dios y piensan que esa persona ya es bien espiritual. Ay, pastor, es que me habló de Dios. Hermano, por eso le digo que usted ore y pida discernimiento a Dios para que el diablo no le engañe. Amén. Porque a nosotros cuando el enemigo nos habla y quiere usar una forma, vamos a decir, buena para engañarnos, el Espíritu Santo luego nos enseña que eso no es de Dios. Y mucha gente nos ha dicho, ¿por qué dices que no es de Dios si habla bien bonito? Pues no porque la gente hable bien bonito, se vea bien bonita, quiere decir que son de Dios. Yo a veces digo, qué bonita predicación, tuvo bien espiritual así, entre comillas. Porque también hay un dicho en el mundo que no todo lo que brille es oro, ¿verdad, hermano? Entonces, Cristo aprovechó esta oportunidad para enseñarnos a nosotros que no nos dejemos llevar por las apariencias. Amén, hermanos. Si usted va conmigo al libro de Pedro, primera de Pedro. Amén. Y si tengo tiempo voy a seguir comentando acerca de este versículo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5. Y el versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Dice la palabra de Dios que seamos sobrios y que estemos velando. Amén. Porque tenemos un enemigo, es el diablo, dice, que anda como león rugiente, ¿verdad? Entonces, si una de las cosas que el diablo hace, él sabe disfrazarse. Amén. Él se disfraza de lo que él tenga que disfrazarse para engañar a los cristianos. Dice la Biblia que él anda como león rugiente, pero no es un león, hermano. Más que nada la Biblia al comienzo de las escrituras, ¿verdad?, lo describe como una serpiente. Y yo la otra vez le hablé acerca del diablo y todos sus nombres que tiene en la Biblia, ¿verdad? Y son varios, pero ninguno de esos dice que es el león. La Biblia dice que Cristo es el león, ¿verdad?, de la tribu de Judá, pero el diablo no, el diablo es un mentiroso. Lo que el diablo quiere siempre es imitar las cosas que Dios hace. Por eso muchos cristianos caen en el engaño del diablo, porque el diablo a veces se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia,
Y en lugar de parecerse diablo, parece un ángel. Amén. Y engaña a la gente porque miran. Les digo, acuérdense, por fe andamos, no por vista. Porque miran y dicen qué bonito. Amén. Mucha gente tiene una mentalidad de que el diablo es un personaje feo, pero el diablo puede ser una de las cosas más bellas que te pongan enfrente de tus ojos, pero sigue siendo el diablo. Amén. Porque aunque se vea bonito, es malo, él sigue siendo malo. Amén. Pero dice la Biblia que él le gusta disfrazarse para engañar a la gente. Amén. Y usa muchas maneras, muchas formas. Amén. Usa a la gente que se deja usar. Él sabe lo que a ti te gusta, lo que a ti te llama la atención, las cosas que tú quieres, porque él conoce tu pasado. No lo sabe por tu futuro, porque él no conoce tu futuro, pero él se basa en tu pasado. A este le gustaba esto y le gustaba esto. Y a veces usa diferentes cosas en tu vida para engañarte. Amén. Y como te dije al principio, hace que las cosas malas se vean buenas y las cosas buenas se vean malas. Amén. Pero dice la Biblia que él anda como león rugiente. Por eso la palabra de Dios nos enseña a ti y a mí a no juzgar por lo que vemos. Amén. Se me vino a la mente, no lo iba a mencionar, pero se me vino a la mente que mucha gente, quizá usted que está mirando las predicaciones, ¿verdad? Cuando me miró a mí predicar por primera vez, yo le digo a los hermanos, a mi cara no me ayuda mucho, ¿verdad? De que yo soy un pastor o soy una persona que trato de hacer el bien, ¿verdad? Porque mucha gente lo primero que ve es, ay, qué maloso se ve este hombre, ¿verdad? Le digo que aquí han llegado gente, si yo ando afuera a veces haciendo cosas y me preguntan por el pastor, que dice que yo no parezco pastor, gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios no se fije en el exterior, pero la apariencia que yo tengo a veces hace pensar a la gente mal, de que luego me dan me dicen en sus mentes qué clase de persona soy yo, ¿verdad? Cuando no es así. Amén. Pero eso, así es como el diablo trabaja, hermano, en las mentes de la gente. Por eso la palabra de Dios dice que usted y yo aprendamos a no juzgar a veces. Pero también tenemos que estar listos, hermano, porque para que el diablo no venga y nos engañe. Amén. Satanás se disfraza, dice la palabra de Dios. Mira, vaya conmigo a 2 de Corintios. Y quiero dejarle esto en esta noche lo más claro que pueda para que esta palabra sea de bendición en su vida. Amén. 2 de Corintios capítulo 11 y el versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Escucha, hermano, amén. Está hablando de falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por eso yo le hablo esta palabra, hermano, porque mire, hoy en día se ha metido tanta gente en la iglesia, hermano, porque saben que en la iglesia hay hombres y mujeres que aman a Dios, pero no están bien enseñados y vienen y los engañan. Hay mucho engaño en la iglesia ahorita. Amén. Principalmente por esto de las finanzas y muchas otras cosas que están sucediendo en la iglesia. Amén. Pero dice la Biblia que es gente que entra y te dicen que son hijos o hijas de Dios, pero es un disfraz, es una apariencia que ponen para engañarlos. Amén. Y el 14 dice, y no es maravilla eso. Amén. O sea, no se sorprenda de que haya hombres falsos que se disfracen como apóstoles, dice, de Cristo. Dice el 14, no te maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. El 15, así que no es extraño si también sus ministros, escucha, no dice que son ministros de Dios, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén.
Entonces, esto yo no te lo puedo enseñar. Es algo que yo te puedo enseñar las escrituras y qué hagas, pero es algo que tú tienes que hacer, hermano. Yo no puedo orar por ti para que el diablo ya no venga y te engañe. Es algo que tú tienes que tener una búsqueda con Dios. Tienes que acercarte a Dios. Amén. Tienes que amar y anhelar las cosas de Dios sobre todas las cosas para que Dios te empiece a dar todos estos dones, todos estos talentos, ¿verdad? Que Dios tiene para ti. Amén. Y el discernimiento es lo que la iglesia necesita ahorita, porque el diablo usa cualquier cosa, hermano, para venir a engañar a la gente. Amén. La palabra de Dios dice ahí mismo en 2 de Corintios, vaya ahí, en el capítulo, ahí atrásito creo que es el 10. Amén. 2 de Corintios, capítulo 10 y el versículo 7. Y hablándole Pablo otra vez a la iglesia de los Corintios, les decía, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Y Pablo le hablaba a la iglesia de los Corintios, mire, si usted sigue leyendo, lea todo ese capítulo después, amén. Pero si usted sigue leyendo ese capítulo, usted se da cuenta que la iglesia empezó a juzgar a Pablo porque Pablo cuando les escribía era duro en las cartas, amén. Y muchos decían, nos escribe Pablo y nos escribe bien duro en las cartas, pero cuando viene a visitarnos es todo lo contrario, es bien mansito. Y Pablo se enojó y les está diciendo, ya me están juzgando por lo que ven. Si yo les escribo duro en las cartas, dice, es porque quiero que vivan bien, y si voy a visitarlos, dice, ya los regañé en las cartas, ¿por qué los voy a ir a regañar en persona? Pero les dice también, pero si quieren que sea duro, entonces no nomás voy a ser duro en las cartas, les dice, sino que voy a ser duro cuando vaya a verlos otra vez. Amén. Pero siempre nos falta algo, hermano, que el diablo use en la iglesia, en los hermanos, en la gente, que miren para engañar a la gente. Amén. Porque yo miré esto y parece que miré esto, parece que miré lo otro, cuando no es a veces lo que uno mira, lo que uno piensa, lo que uno cree, ¿verdad? Pero el diablo usa todas esas cosas para engañar a la iglesia. Por eso Pablo les decía, no juzgues según las apariencias, porque las apariencias engañan. Amén. Tú estás diciendo que yo no puedo ser duro con ustedes. Les decía, pues yo voy a ser duro cuando llegue allá con ustedes. Amén. Y Pablo lo cumplió. Pero a veces nos vamos, hermano, con la finta. Nos dejamos llevar por las cosas que miramos. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña por donde quiera, hermano. Vaya conmigo al libro de Juan. Juan capítulo 7. Y el versículo 24. Aleluya. Y eso son versículos cortitos, pero bien, o sea, los entiende uno fácil. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es lo que Dios quiere, amén. Pero como le decía al principio, si usted se da cuenta ahorita en las iglesias, hoy miraste cómo viene el hermano, miraste la hermana, ay, lo miraste, a veces está un hermano saludando a una hermana y ay, la miraste, estaba coqueteando con el hermano, y luego, y así se hacen los chismes en la iglesia, ¿verdad? Y por eso hay muchos problemas en la iglesia, hermano. Amén, porque a veces nos dejamos llevar por las apariencias, yo digo por la finta, ¿verdad? De lo que vemos. Parece que vemos algo, pero no es así, sino que el diablo se encarga de que miremos las cosas mal y luego empezamos a juzgar. Juan aquí, creo que el Señor era el que hablaba y decía, no juzguen según las apariencias. Tú tienes que ser justo cuando juzgas, cuando antes de empezar a decir cosas o hacer cosas, tienes que estar seguro. Amén.
de que no fue algo nomás que tú te imaginaste, amén, fue algo algo que de lo que tú estás seguro, porque las apariencias engañan y el diablo es un engañador y él usa estas cosas para engañar a la iglesia. ¿Me está escuchando? Desde el Antiguo Testamento nosotros miramos en el libro de Génesis capítulo 17, creo que es del 15 al 17, amén, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, ya no vas a llamar a tu esposa Sarai, sino Sara, le dijo, y yo te voy a bendecir y les voy a dar un hijo, amén, y Abraham se rió. Esas escrituras ya las sabemos, son kinder en el Evangelio, ¿verdad? Son cosas que uno aprende cuando uno se entrega a Cristo desde bebito, ¿verdad? Pero Abraham se rió porque el ángel le dijo, o sea, Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, Sara va a salir embarazada y te va a dar un hijo. Y él se rió y Sara también se rió junto con él. ¿Por qué se rieron, hermano? Pues es obviamente, ¿verdad? Porque no creyeron. Pero ¿por qué no creyeron? Porque ya estaban mayores y ellos se miraban en el espejo. Amén. Por eso Dios nos enseña a nosotros, hermano, el vivir por fe. No es vivir por vista o lo que ves o lo que oyes o lo que sientes. Es simplemente creerle a Dios en lo que Dios te dice. Pero a veces nos dejamos guiar por las apariencias. No, pero mírame, ya tengo 100 años. ¿Qué Dios me va? ¿Cómo voy a tener un hijo yo? Mírame, se miraban, mira, ya estás bien arrugadito, bien viejito, ¿cómo vas a tener un hijo? Porque Dios le dijo que iba a tener un hijo, pero ellos se dejaron llevar por las apariencias. Y por poco, si fuera sido por la incredulidad de ellos, hermano, Isaac no hubiera nacido, pero nació porque Dios se lo iba a dar, porque iba a ser la descendencia de Abraham, amén. Para nosotros. Entonces, se rieron ellos. Muchas veces eso nos pasa a nosotros, hermanos, que Dios nos habla y miramos la situación. Yo a veces que le digo aquí a los hermano, porque yo hablo mucho del trabajo que te estorba para buscar de Dios. Yo no le digo a los hermanos que no trabajen, pero les digo que no se pongan a trabajar horarios que les van a estorbar para buscar de Dios. Amén. Y a veces yo les digo, hermano, no necesitas tener 3 trabajos para tener todo lo que tú necesitas. Amén. Dios te va a bendecir. Ay, pastor, si yo tengo 10, 11 hijos, usted no tiene hijos, ¿verdad? Y hemos oído muchas diferentes respuestas que nos da la gente porque se guían por lo que ven. Que no tengo dinero para esto, que mi carro se descompuso, que cómo le voy a dar de comer a los niños, que usted no quiere que trabaje por estar metido aquí en la iglesia. Amén. Esas son las cosas que el diablo usa, son las apariencias en tu vida, porque aparentemente todo está mal. Y estamos diciendo, Dios no lo puede arreglar, necesito ir a arreglarlo yo. Por eso te digo que las apariencias engañan, tú no vives por lo que ves alrededor de ti. Yo quiero que tú entiendas esto, tú vives por Dios. El diablo puede venir y decir lo que él quiera, pero la última palabra la tiene Dios. ¿Me está escuchando? Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender. Amén. Que Dios es el que tiene la última palabra. Y Él no quiere que el diablo venga y nos engañe. Y es lo que le pasó a Abraham y a Sara. Amén. Gracias a Dios que tuvieron su hijo, ¿verdad? Y después de que tuvieron su hijo, creyeron, entonces sí, ¿verdad? Pero supuestamente Abraham fue el padre de la fe en aquellos tiempos, amén. Aunque si usted lee toda la historia de Abraham, pues Abraham era un hombre tan imperfecto como nosotros. Y decía un pastor, yo creo hasta más, ¿verdad? Pero aún así Dios miró en este hombre que en medio de todas las cosas él amaba a Dios y tenía un deseo de servirle a Dios, amén. También a Moisés le pasó lo mismo. En el libro de Números, capítulo 11, vaya al libro de Números, capítulo 11, amén, y el versículo 21 creo.
dice, cuando el pueblo de Israel se cansó del maná y le empezó a decir a Dios que querían carne, amén. Dios les habló y les dijo, les voy a dar carne, pero les voy a dar hasta que les salga por las narices y hasta que la aborrezcan, le dijo. Y en Números 11:21 habló Moisés. Después de que Dios dijo, quieren carne, yo les voy a dar carne, y les voy a dar tanta carne que la van a aborrecer y les va a salir por las narices. Fíjese lo que Dios. Pero Moisés dijo, porque Moisés miró, escucha, con su vista. Por eso te dije desde el principio y te voy a seguir repitiendo esto para que aprendas que esto no es por vista, es por fe. Si tú le vas a servir a Dios y quieres éxito, quieres victoria en tu vida espiritual, tienes que aprender a vivir por lo que no ves, no por lo que ves. Moisés miró, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Le dijo Moisés a Dios, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Y en el 22 le hace una pregunta, dice, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió en el 23 a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y obviamente se cumplió la palabra de Dios, porque Dios le dio carne al pueblo hasta que se cansaron de ella. Pero Moisés miró las apariencias, le digo, lo que ve en uno. Aparentemente es imposible. Moisés, este hombre, no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Porque pues era medio peleonero con Dios y desobediente. Y le dijo a Dios, ya miraste, Dios, todo el gentío. Como si Dios fuera hombre. Dios no vive por lo que ve, Dios es Dios. Por eso Cristo le dijo a la higuera, hey, yo espero que des fruto todo el año, pero si no vas a dar fruto, ¿para qué sirve? Y la secó. Dios es igual, hermano. Amén. Para Dios no hay imposibles. Pero con Moisés sí, porque Moisés miró 6,000 gentes, un montón de personas ahí con él. Y les dijo, ¿y a esto les vas a dar de comer carne? ¿Por un mes? ¿Qué van a hacer? ¿Van a matar todos los animales? ¿O van a sacar todos los peces del mar como Moisés burlándose? Porque estaba viendo con su vista. No estaba usando la fe de él, su fe. No estaba creyendo, no le creyó a Dios. Y el diablo usó las apariencias, todo lo que había enfrente de él. Por eso el diablo le robó a Moisés la bendición de entrar a la tierra prometida. La miró, pero la miró de lejos nomás. Y ahí se murió. Y después andaba el ángel de Dios y el demonio peleándose por el cuerpo de Moisés. Esa es otra enseñanza, ¿verdad? Pero le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros. Y Moisés, hermano, muchos dicen, ay, Moisés, qué incrédulo, si Dios le hablaba y Dios hacía milagros y Dios... Lo mismo nos pasa a nosotros, hermano, porque a veces Dios hace cosas en tu vida, te sana a tus hijos, sana tu matrimonio, está trabajando con tu familia, y aún así llega el diablo y te pone apariencias, ay, está más bonito esto, está más bonito lo otro, y mira, y te hace ver cosas, y te engaña. Por eso, por usando apariencias. Te pone cosas bonitas que son malas, pero como tú no tienes discernimiento, hermano, y no sabes discernir si es Dios o no, hay cristianos que no saben, ¿será Dios o no será Dios? Ay, ¿me estará hablando Dios o no me estará hablando Dios? Por eso queremos que aprendas esto, que sigas caminando. El diablo no te quiere, yo le he dicho a la congregación aquí, el diablo no te quiere escuchando estos mensajes, porque él sabe que cuando tú aprendas esta palabra te va a ayudar, dice la Biblia, y si tú haces estas cosas jamás vas a caer, vas a permanecer firme en las cosas de Dios cuando tú obedeces a esta palabra. ¿Me está escuchando? Cuando Cristo quiso hacer milagros en Mateo 13 y el versículo 58 dice que él no hizo milagros ahí, muchos milagros, a causa de la incredulidad de la gente. Yo le enseñé la otra vez acerca de que
que la gente, ¿quién decía la gente que era Dios, que era Cristo? Y muchos decían, es el hijo del carpintero, es esto, es lo otro, es un profeta, amén. Y porque lo miraban a Cristo, como le dije al principio, a mí me mira la gente y dicen, ¿qué pastor va a hacer eso? Ese amigo tiene fachada de loco de la calle, pero mi corazón ama a Dios. Pero la gente se deja llevar por lo que ve a veces. Amén. Y eso me ha pasado desde que yo me acuerdo que soy cristiano, hermano. Pero después que la gente me conoce, saben que soy un oso peludo, pero por dentro está una ovejita, amén. Y Dios es bueno, amén. Pero dice la Biblia que Cristo no hizo muchos milagros en muchas partes, hermano, porque la gente lo miraba. ¿Qué va a ser el Cristo? Si es el hijo de José y María. Algunos le decían, ¿quién eres? Y él les decía, pues si les digo que soy el Cristo, no me van a creer de todos modos. Porque la gente lo miraba, hermano. A ti no te ha tocado que miras a gente y luego juzgas mal, ¿verdad? A veces una hermana trae pantalones, ¡ay, qué carnal! Si el pantalón no lo hace espiritual ni carnal, hermano. Amén. Porque se ha levantado una mentalidad en la iglesia que la mujer no se ponga pantalones. Bendito Dios. Qué bueno que no son dioses, si no ya hubieran juzgado a todo el mundo y lo hubieran aventado al infierno, ¿verdad? Pero Dios no es así. A veces la gente necesitamos enseñarla, hermano, amén. Pero hay mucha religiosidad en la iglesia, y más contra la mujer, y no tenía pensado hablar de esto, ¿verdad? Pero por las apariencias se dejan llevar. Miren una hermana que se arregla y se pinta, se echa su maquillaje. Ay, es esta Jezabel, ¿cómo se llama Jezabel? Y todas las mujeres que se pintan y se arreglan y se pintan su pelito o algo, son Jezabel. No, hermano, hay mujeres que se arreglan, que son grandes mujeres de Dios, que aman a Dios, que no andan juzgando y criticando como esas gentes que se dejan llevar por las apariencias. Y desgraciadamente todo esto sucede en la iglesia, y la que más la lleva es la mujer. Todavía viven en los tiempos cavernícolas de allá. Que Cristo, que los judíos, que los griegos, y si tú quieres vivir en esas costumbres, vete a vivir por allá, hermano, donde la mujer todavía no la dejan destaparse nada más que sus ojos. Yo no digo que la mujer debe de andar vestida indecentemente, ¿verdad? Pero tampoco, hermano, la vamos a traer como momia. Mi esposa se arregla, se pone bien hermosa, ella usa pantalones y siempre usa sus blusitas larguitas. Y ella se arregla para mí, porque a mí me gusta, y eso es una de las cosas que ha mantenido nuestro matrimonio fuerte, en medio de todo lo que el diablo ha tirado, amén. Ella trata de agradarme a mí, pero a veces eso es lo que sucede en las iglesias, hermano, que se juzga mucho, hay mucho favoritismo. Ay, esta se viste así, es más espiritual, aquel se viste así, es bien carnal, y por lo que vemos, amén. Me trae a la mente una escritura en el libro de Santiago. Vaya al libro de Santiago, capítulo 2. Y el versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Escuche, porque muchos tienen favoritismo entre la gente. Amén. El 2 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allá, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Me está escuchando? Eso es lo que sucede en la iglesia, hermano. Y Dios no quiere que estas cosas sucedan. Amén. Desde el Antiguo Testamento, de los libros de las leyes, allá Dios le decía a los líderes: no vas a hacer favoritismo, amén, entre la gente, con justicia. Dios siempre nos ha enseñado que con justicia juzguemos
Les decía a los jueces, con justicia van a juzgar al pueblo ustedes. No, ay, aquel está más bonito, oye, aquel tiene más dinero, voy a decir algo que no lo iba a decir. Al cabo yo estoy aquí y usted está allá muy lejos. Ok, si se enoja, espero que no se enoje y reciba esta palabra de parte de Dios. Pero eso es lo que sucede a veces en las iglesias. Llega una persona bien arregladita, con apariencias bien bonitas y lo tratan rete bien. Uy, hermano, ¿ve? O si hay dinero. Pastores, Cristo te ama. Tú no estás aquí por el dinero si es que Dios te puso a pastorear. Si Dios no te puso a pastorear, te estás engañando a ti mismo, estás dejando que el diablo te engañe. Aquí no somos pastores porque queremos o a la fuerza, aquí somos porque Dios nos llamó al ministerio, al pastorado. Y si tú estás en el ministerio por tu propio beneficio, estás mal. Mejor hazte un lado, hermano. Bendito, no iba a decir eso. Pero a veces así son en las iglesias. Yo lo he visto muchas veces, hermano. Y me daba coraje ver a un líder que trataba a la gente que se miraba además así, como dice la escritura aquí. Viene uno con un anillo acá y de oro y con ropa espléndida. Amén. Pero viene un pobre y le dices, hey, tú siéntate allá en el suelo. Tú le dices al que viene bien vestido, ven y siéntate acá enfrente. Amén. Y ahí es lo que está en las iglesias, hermano. Las iglesias hacen favoritismo porque, ay, aquel diezma más. No lo dejes ir, corretéalo hasta que lo alcances. Dile que lo amas y dile que Dios va a bajar del cielo y échale mentira lo que tengas que hacer. Pero ahí está la papa. Dios es bueno. La Biblia dice que no hagas excepción de personas porque no es bueno. A Dios no le gusta eso. Amén. Cristo hizo muchas señales, hermano. En muchas partes no podía hacerse milagros porque la gente no creía. Él decía, nada, es el Cristo. Pero hay veces que él hacía señales y aún así la gente no creía. ¿Sabes por qué? Porque la misma gente le decía, tú haces milagros por el demonio, que tú eres del Belcebú, eres hijo del diablo. Así le decían. Que lo miraban, hermano, y desgraciadamente pues Cristo era hombre como nosotros, nació en un pesebre, no bajó con alas del cielo así todo brilloso de oro y con su ruedita acá arriba así, pero un día sí va a venir así, va a venir en el cielo, dice la Biblia, y todo ojo lo va a ver, y todos aquellos que no quisieron creer van a decir, ¡ay, es Jesús! Bendito Dios. Pero porque se iban con la finta, con las apariencias, como miraban las cosas así Les dije ahorita en el libro de Lucas, capítulo 22, y el versículo, a ver si lo hallo. Lucas 22. Amén. Y el versículo 66. Dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. ¿Está escuchando? Y luego él dice, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. O sea, estaban diciendo, mentiroso. Blasfemaste, le estaban preguntando, tú eres el Cristo, y él les dijo, pues ¿de qué sirve que les diga? Si son unos incrédulos, ustedes no están viendo a Dios en mí, ustedes me están viendo físicamente, como yo soy. Eso es lo que pasa, hermano, en las iglesias. Por eso a veces el diablo engaña tanto a los cristianos, escuche, porque se van con las fintas, las apariencias. Llega alguien y les habla bien bonito y se derriten. Ay, pastores, ¿qué me dijo? Mira, yo una vez callé unos profetas allá en México porque le estaban profetizando a todo el mundo y Dios me dijo que los callara porque eran dos mujeres mentirosas, me dijo el Señor. Y cuando yo las callé no pudieron enfrentar el poder de Dios, hermano.
y se tuvieron que ir. Pero hay gente que no sabe, llega alguien y les dice, el Señor dice que mañana te va a llover oro del cielo. ¡Ah! ¡Bum! Se derrite. Por eso hay muchos ministerios, hermano, que no deben de ser, bueno, no son ministerios. Hombres que los pusieron los hombres, no los puso Dios. Ahorita el hombre se cree Dios. Ahorita vas a un instituto, estudias para ser pastor, aprendes a mascar chicle, aprendes cómo vestirte, aprendes qué hacer y que la ética, la homilética, todo eso. Pero no aprendes a escuchar la voz de Dios y a tener el discernimiento que tú necesitas. Por eso el diablo engaña a la gente, a los líderes, juntamente con los que los están siguiendo. Y no es la verdad. En estos últimos días se está mirando todo esto, hermano, y hay un problema en la iglesia muy grande y el diablo lo está aprovechando para engañar a la gente. ¿Me está escuchando? Mateo 23. Aleluya, busque Mateo 23. Y el versículo 27. Y usted dirá, ay pastor, y como yo no me doy cuenta, yo no sé. Por eso te estoy hablando de esto, hermano. Porque tú te vas a dar cuenta cuando tú empiezas a buscar de Dios. Por eso necesito que estés ahí sentadito cuando enseña la pastora o enseño yo, predica la pastora o predico yo aquí. Porque esta palabra te va a ayudar. Yo no estoy aquí para cambiarte de religión o para cambiarte de creencia o que así me enseñaron a mí. No se trata de eso ya, hermano. Fíjate, analiza tu vida. Analiza tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. Analiza todo lo que está pasando alrededor de ti. Y no dejes que el diablo te engañe. Esta palabra te va a ayudar. Desde el principio te lo dijimos. Si tú permaneces fiel y firme y escuchas esta palabra, va a cambiar tu vida. Se enoje quien se enoje, hermano. Tú no estás aquí para agradarle a la gente. Tú estás aquí para agradarle a Dios. Mateo 23, 27. Dice, no, perdón. Del 23 vamos a leer. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Cristo les estaba hablando de los diezmos ahí también. 24 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y te tragas el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Está escuchando? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, escucha, así también, Cristo les estaba hablando, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos, escucha, a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y si usted quiere, siga leyendo para abajo, amén. Pero yo le leo estas escrituras, hermano, porque hay mucha gente que aparenta ser algo que no es. Bien espiritual. Si usted supiera las cosas que nosotros hemos pasado. A mí no se me olvida las veces que Dios me ha dicho, este hombre o esta mujer no son de Dios, cállalo. Y yo uso mucho, les platico a los hermanos, una vez ahí en México donde estábamos, llegó un hombre que era muy conocido, que era bien espiritual, porque hablaba bien bonito y Dios le enseñaba muchas cosas. Y llegó ahí donde estábamos nosotros y miró a Ruth, mi hija. Y luego dijo, quiero orar por Ruth. Y me dijo otro pastor que estaba ahí, me dijo, déjelo que ore por Ruth porque él es un hombre de Dios
y todo. Y mientras este pastor me decía eso, Dios me dijo, él no tiene nada conmigo, este hombre es un mentiroso. Y le dije yo, no va a orar usted por mi hija, no va a poner las manos sobre ella. ¿Por qué? Me dijo, porque ella está bendecida y no necesito que nadie venga a bendecirla, ella está bendecida. Y después nos dimos cuenta que ese hombre espiritual, que Dios le hablaba, y era un abusivo con su esposa, la golpeaba casi todos los días, y olvídese. Y yo digo, ¿por qué otras gentes no se daban cuenta? ¿Por qué llegamos nosotros y Dios nos dijo, este hombre no es mío, a mí no me sirve, él le sirve al diablo? Y las otras gentes bien a gusto, hermano. Pastores, que no tienen discernimiento, están en esto porque aprendieron a predicar la palabra, aprendieron a dar un consejo, pero no se trata de eso, esto va mucho más allá. Por eso la gente está engañada, Dios no quiere que hagamos eso, porque nos dejamos llevar por las apariencias. Tú tienes que estar seguro que lo que te están hablando es de Dios. ¿Por qué? Porque lo oyes nomás o lo ves, no, porque el Espíritu Santo te da testimonio. Hay veces que han venido hermanos aquí, Dios les habla, y yo les hago una pregunta y les digo, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Y me dicen, sí, pues pregúntele al Espíritu Santo a ver si yo le estoy echando mentiras o no. Y eso mismo le digo a usted en esta noche. Yo no estoy aquí para juzgar y criticar a nadie, yo estoy aquí para desenmascarar al diablo, porque el diablo sigue engañando a la gente, a los cristianos, a los líderes en las iglesias, hermano. Y le dije el otro día, vienen pastores, evangelistas, predicadores de donde quiera a salvar aquí a Phoenix. Y aquí los reciben, ay sí, porque es un gran siervo de Dios y es un de este y es un... Sin tener discernimiento, hermano. Eso es peligroso eso en la iglesia. Me está escuchando. Segunda de Timoteo 3:5, ya casi termino. Segunda de Timoteo capítulo 3 y el versículo 5. Dice, vamos a leer desde el 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ay bendito Dios, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia. Escucha, iglesia, fíjate cómo está describiendo a la gente, y esto está sucediendo en la iglesia, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que engañan a la gente, dice el 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas personas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son gente que te engañan, hermano. Aquí dice que llegan y engañan a las mujercillas, pero ahorita, hermano, hay tanta gente que va y se mete a tu casa y quieren engañar a la gente. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no dejarnos. El libro de Judas, bueno, Judas nomás tiene un capítulo, Judas 16, porque nomás tiene uno. Vamos al 16, dice, y si usted lee más para arriba se va a dar cuenta de qué clase de personas está hablando aquí. Lea todo el capítulo si quiere, pero en el 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, escuche, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, dicen puras mentiras, puro engaño, apariencias, aparentan ser algo que no son. Aquí una vez llegó un hombre y traía muchos títulos que mire, pastor, yo tengo título, y que mire, yo levanté una iglesia y levanté otra iglesia, y mientras hablaba el Espíritu Santo me habló y me dijo, es un mentiroso, y venía a pedirme permiso para que lo dejara predicar,
porque quería una ofrenda. Y yo le dije, mi hijo, guarde sus papelitos y sálgase de mi oficina, sálgase de esta congregación, porque aquí yo no lo quiero. Y se fue bien enojado, hermano. Pero llegó hablándome bien bonito. Y me bajó las estrellas del cielo y la luna y parte de Pluto y Júpiter y Marte. Hasta un pedacito de la ruedita, esa, ¿cómo se llama el planeta? Júpiter, el que está... No, hombre, hermano, olvídese. Me habló tan bonito y me presentó títulos y el Espíritu Santo me dijo, es un mentiroso. Porque son personas que llegan así hablando bien infladotes ellos mismos, como decimos nosotros, engañando a la gente. Y desgraciadamente en la iglesia no hay discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. A Cristo no lo engañaban. Y dice la Biblia que nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que Cristo tenía. Cuando Cristo se daba cuenta cuando la gente lo estaba engañando. Dice la Biblia que Él miraba leía sus pensamientos. Él sabía lo que había en la mente de esta gente. Y eso Dios nos lo ha dado a nosotros, hermano. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas estas cosas. ¿Me está escuchando? 1 Samuel 16:7 dice que Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Dios conoce tu pensamiento, tus deseos, si tú de veras lo quieres, si tú de veras quieres servirle. Dios no se guía por, ay, qué bonito se viste. Dios no anda diciendo, uy, me gustan sus botas, uy, mire el anillote que trae. No, hermano, esos son los hombres que se dejan llevar por las apariencias. Pero lo más triste es que hay gente humilde que ama a Dios, pero no se les ha enseñado estas cosas y no saben defenderse. Cualquiera llega y los engaña. Y el diablo lo que quiere es alejarte de donde estás recibiendo cosas buenas, de donde estás recibiendo buen alimento, buena palabra, donde él sabe que tú vas a crecer y vas a prosperar, pero es cosa de tiempo. No te desesperes. Es un proceso, acuérdate de eso. Y no dejes que el diablo te aleje de estas cosas. Amén. Pedro le hablaba a la iglesia y no me quiero meter mucho en eso porque ya hablé ahorita un poco acerca de las mujeres, ¿verdad? Pero Pedro le hablaba a la iglesia y les decía que el atavío de la iglesia no debe de ser el exterior, sino el interior. Amén. Yo digo esto, hermano, y ya termino. Digo, en el cielo, si llegamos al cielo, nos vamos a llevar muchas sorpresas a veces. Porque vamos a decir, ¿y qué está haciendo María acá? Si yo pensé que María era bien carnal y yo la miraba. No, pero María era una mujer bien espiritual, pero tú mirabas. Yo creo en el cielo, los que esperabas ver en el cielo, no los vas a ver y vas a decir, ¿dónde está Pablo? ¿Por qué no llegó? ¿Dónde está Joaquín? Si era el líder, olvídese, ese hombre oraba mucho, ¿dónde está? No la hizo, porque tú mirabas. Aquel que decía que era pastor y era bien carnal, ¿qué está haciendo aquí en el cielo? ¿Por qué? Porque tú mirabas. Miraste a la hermanita chismosa, porque tú la mirabas hablar, pensabas que estaba chismeando, allá está en el cielo. Y la que mirabas hablar y pensabas que estaba orando no fue, se quedó. Te digo que las apariencias engañan, hermano. Cuídate de todas esas cosas, cuídate de la gente. Tú tienes que tener discernimiento. No todo el que te habla de Dios es de Dios. No todo el que te dice que te quiere ayudar, te quiere ayudar. Y ahí está la cosa, que nosotros no vamos a saber por nosotros mismos. Por eso es necesario que tú busques de Dios. Dios nos ha dicho a nosotros que mientras nosotros busquemos de Dios, nadie va a venir a engañarnos aquí. Por eso ha llegado gente que ha querido hacer daño y luego el Espíritu Santo nos ha enseñado. Y a veces le hemos dicho a otros pastores de lo que Dios nos enseña para sus congregaciones, pero no nos creen. ¿Y tú quién eres para decirme si yo tengo a Dios? Y pum, se destruyen los ministerios, se destruyen los matrimonios. ¿Por qué? Porque no escucharon a Dios. Vieron a Germán. Pero acuérdate de esto, hermano, las apariencias engañan. Hay hombres y mujeres de Dios, olvídate, que aman a Dios con todo su corazón, pero hay hombres y mujeres que dicen que aman a Dios, pero de Dios no tienen nada, pero actúan. El diablo se disfraza como ángel de luz, acuérdate,
para engañar a la gente. Ten cuidado, no seas confiado de toda la gente que llegue. Ay, pastor, me decía un hermano a mí, una hermana, es que mientras me hablen de Dios, yo los dejo que vengan. Entre más aprenda, mejor. No, entre más gente de diferentes creencias llegan a tu casa, más te van a confundir. Mantente con la palabra, esta palabra poderosa, que va a ser salva tu alma. Amén. Los amamos mucho, hermano. Yo quisiera tener mucho más tiempo, pero se nos va el tiempo rápido. Amén. Ya cuando abramos la iglesia, ¿verdad? Ya con el favor de Dios pronto que abramos aquí el local, ya vamos a tener mucho más tiempo para predicar. Amén. Espero que si usted vive aquí en Phoenix, por aquí, no tenga dónde congregarse. Amén. Pues venga y aquí estamos. Amén. Mi esposa pone la dirección ahí, creo, no sé. Pero estamos aquí por la 15 Avenida y la Broadway. Y son bienvenidos, amén, todos los que no tengan su congregación. Amén. Para que vengan a aprender esta palabra y que por medio de esta palabra empiece a hacer los cambios que usted necesita. Amén. Los amamos. Qué bueno que estuvieron ahí listos, atentos. Espero que algo hayan recibido en esta noche. Amén. Y para la iglesia, pues aquí, ¿verdad? Local, espero que se hayan refrescado su mente un poquito. Amén. Los amamos mucho. Estoy bien contento porque Dios está haciendo cosas grandes. Amén. Saludos a todos mis hermanos, los amamos, a nuestros jóvenes. Amén. Si hay que seguir adelante. Amén. Acuérdense lo que Dios les ha dicho, las promesas que Dios les ha hecho. Dios es fiel. Amén, hermanos. El ministerio Palabra Fiel y Verdadera, y a todos los que nos escuchan, donde nos esté escuchando. Amén. Dios me los bendiga. Reciban saludos de la pastora, de su pastora y de aquí ministerio Palabra Fiel y Verdadera. Amén. Y si Cristo no viene, como les digo siempre, pues aquí estaremos una vez más el miércoles. ¿Ok? Los amamos mucho. Y Dios me los bendiga a todos. Hasta luego.